Hablar de la situación actual de la educación en España en pocas palabras no es fácil. Y no es fácil porque la educación es un mundo muy complejo. Intervienen muchísimos factores. Factores políticos, factores sociales, factores económicos, factores indudablemente pedagógicos y didácticos. Los especialistas suelen utilizar dos instrumentos que yo creo que son válidos a la hora de evaluar un sistema educativo. Es decir, bueno, ¿cómo está este sistema educativo? Que esa es la pregunta. Y uno es hacer una comparación interna del sistema educativo en relación con su pasado más reciente. ¿Para qué? Pues para saber si efectivamente, en el caso español, estamos mejor que hace 30 años, por ejemplo, tomando como referencia la democracia española, o estamos peor o estamos igual. Y luego hay otro elemento que suelen utilizar también los especialistas, que es la comparación del sistema educativo con los sistemas de nuestro contorno cultural, en este caso el contorno europeo. ¿Para qué? Pues porque podríamos llegar a la conclusión de decir, estamos bastante bien en relación a hace 30 años, pero si nos comparamos, como creo que debemos, con los mejores sistemas educativos europeos, pues nos podemos encontrar con que el sistema español pues es mediocre o incluso malo en relación a otros sistemas que son muy buenos. Actualmente hay un consenso general en España que los problemas que tenemos son enormes. Tenemos los mayores problemas educativos de nuestro entorno, puesto que tenemos el índice de fracaso escolar más alto. Estamos a la cola educativa. Por tanto, tenemos una cantidad enorme de decenas de miles de alumnos que son escolarmente fracasados. Por tanto, el consenso es unánime que esto hay que cambiarlo. No podemos seguir así. En 2009, el informe PISA evalúa distintas competencias de los alumnos de los países de la OCDE. La puntuación de los alumnos españoles sitúa a España en conjunto ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Así, los alumnos españoles puntuaron 481 en comprensión lectora frente a los 556, 483 en capacidad matemática frente a los 600 y 488 en resolución de problemas científicos frente a los 575 de Shanghái, China. En los medios de comunicación se suele transmitir la idea de que estamos fatal porque en los rankings salimos en posiciones más bien bajas, estamos en la cola de los países de la OCDE. Lo que pasa es que yo creo que, como dicen los propios informes de PISA, esto no es una clasificación deportiva y lo importante es tener en cuenta las distancias entre los países. Si tenemos en cuenta las distancias entre los países, veremos que realmente la mayoría de los países están muy apelotonados y luego hay unos pocos países que se separan bastante del resto, como Corea o Finlandia. Y por darle un contenido al retraso educativo que tienen nuestros jóvenes a los 15 años, sería aproximadamente como de unos 2 meses de retraso en 9 años de escolarización. Es decir, que estamos un poquito por debajo de la media, lo cual para nada es un desastre. En los medios es ya absolutamente frecuente que se compare el sistema español con el sistema finlandés, pero hay que tener en cuenta que cada sistema educativo es hijo de su propia historia. Se ignora que Finlandia, a principios del siglo XX, tenía solo el 5% de analfabetos. ¿Saben cuántos teníamos nosotros en esa misma fecha? A principios del siglo XX, más del 56% de analfabetos. Uno de los indicadores de que no es tan desastrosa la situación es la proporción de jóvenes con bajo nivel de competencias en España. Es similar a la que hay en Alemania, en Reino Unido, o en Francia, o en el conjunto de la OCDE, 1 de cada 5. Y es malo que haya 1 de cada 5, pero es que estamos en promedios internacionales. Realmente donde nos apartamos es en la excelencia. El porcentaje de chicos y chicas que tenemos en niveles altos es más pequeño y eso es lo que nos hace que luego en conjunto estemos un poquito por abajo. Y luego hay elementos positivos en los que no se habla tanto y es que en el conjunto de países de la OCDE los jóvenes de orígenes populares en España son los que están consiguiendo mejores rendimientos, ¿vale? Y son los que menos se apartan de las familias de alto origen social. Y eso hace que en términos equitativos el sistema español sea más justo, porque los chicos de malos orígenes sociales, digamos, de orígenes sociales más deprivados, lo están haciendo mejor que los que lo hacen en otros países de nuestro entorno.
A mí lo que más me preocupa del momento actual es que parecía que finalmente estábamos entrando en una senda de mejora, en una serie de indicadores básicos, aparte de los de cobertura, que ya lo habíamos conseguido, pero en indicadores que son un poco más cualitativos, ¿no? Y justo en este momento llegan pues, todo un conjunto de recortes que uno entiende que se produzcan en la situación económica que hay, pero que claro, las prioridades que se asignan a qué se recorta, de qué manera y con qué efectos, pues yo creo que pone muy en riesgo la continuidad de esa línea de mejora que yo creo que llevábamos, ¿no? Problemas, sí, tenemos problemas importantes y problemas que realmente son preocupantes. Yo le voy a señalar 4 grandes problemas. No es que no haya más, hay más, pero en el orden de prioridades, primer problema, el fracaso escolar. Segundo problema, el abandono escolar temprano. Tercer problema, del que se habla muy poco, pero un verdadero problema, la desigualdad territorial en materia de educación. Es decir, que no se distribuye la educación con la misma oportunidad en unas comunidades que en otras. Hablaremos de eso. Y cuarto, que aunque esté el cuarto, quizás sea el primero, nos falta una política seria y rigurosa de formación del profesorado. En el año 2009, España alcanzó una tasa de fracaso escolar del 26,5% según el informe PISA. Países como Bélgica, Francia o Italia alcanzaron porcentajes inferiores, del 12, 12,3 y 18,2 respectivamente. Solo Malta y Portugal tienen tasas de fracaso escolar más altas. En abandono escolar temprano, también España está por encima de la media europea con un 31% frente al 14,4% de promedio. Se suelen manejar 2 conceptos diferenciados, fracaso escolar y abandono educativo temprano. El abandono educativo temprano es un concepto de la Unión Europea, de la OCDE también, y se basa en una encuesta que no es educativa, que es la EPA, la encuesta de población activa, que a través de un procedimiento muestral, pero sumamente estandarizado, con una metodología igual en todos los países, calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 25 años que no estudian y que no tienen un título post-obligatorio. Da igual que trabajen o no. No importa que tengan la ESO aprobada, tienen que tener FP de grado medio o bachiller. Si no, se considera que es un abandono temprano. Entonces, si no tienes eso, no vas a poder insertarse socialmente adecuadamente. No ya por el desarrollo personal, que es el fin fundamental de la educación, sino porque no vas a poder ni entender la sociedad, ni tomar decisiones, ni insertarte laboralmente. Ese es el concepto de abandono educativo temprano. Y nosotros tenemos tasas, hasta hace poquito, que duplicaban las tasas europeas. Respecto del abandono educativo temprano, pues en España, ¿por qué lo tenemos? Los chicos abandonaban, tienen unos sesgos muy claros. Quienes forman parte del abandono educativo temprano en España son fundamentalmente varones y además están repartidos fundamentalmente en comunidades autónomas del sur, de Andalucía y del arco mediterráneo. Y los chicos abandonaban los centros educativos porque encontraban trabajos y se decía que el fracaso escolar era éxito social. España, en torno a este periodo democrático, ha oscilado unas cifras de fracaso en torno al 30%. Esto es una barbaridad. Un tercio de los adolescentes ya prácticamente españoles no consiguen el título de graduado. Y el título de graduado tiene una particularidad que no tiene en casi ningún país de Europa, y es un título que es clave en el sistema educativo. El que lo obtiene puede pasar a hacer estudios de bachillerato o de formación profesional, pero el que no lo obtiene queda fuera automáticamente del sistema educativo. Esto es una barbaridad. Si tienes ahí un potencial de gente que podría ser empleo cualificado y que los estás convirtiendo en empleo no cualificado, debido a las trabas que les estás poniendo en su formación, ¿no? Y eso, pues, en sí mismo es un desperdicio económico. Y luego está la cuestión de frustración personal. Dice, bueno, pues hay gente que a lo mejor le gustaría ser más competente en determinadas áreas profesionales y debido a las pegas que les estás poniendo, no lo consigue. O sea, que tanto desde el punto de vista humanista como desde el punto de vista económico, el sistema es absurdo. Entonces, la cuestión es cómo hemos llegado a este sistema absurdo. O sea, y por qué no se ha hecho el diagnóstico de que el sistema es absurdo, que eso a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Entonces, ahí yo el tipo de estudios que he estado haciendo, lo que veo es que
La LOCSE, la implantación de la LOCSE tuvo aumentos en el fracaso escolar. Durante décadas venía descendiendo y se puede ver claramente que la llegada de la LOCSE supuso un aumento, ¿no? Entonces, eso es paradójico, porque la LOCSE en el espíritu se decía una ley comprensiva, que tenía que dar cabida a todo. Pero en el resultado era una ley que si uno no conseguía cierto nivel educativo, no podía seguir estudiando. Y eso se combinó con un currículum en la educación obligatoria muy orientado hacia ir a la universidad, hacia ir a bachillerato. Hay muchos alumnos que se esfuerzan y fracasan, muchos. Y además es terrible cuando ves un alumno que ha trabajado, que tiene limitaciones y que es suspendido, porque entonces la frustración es mayor. El fracaso de muchos alumnos no es producto de que se esfuercen o no, no es producto, como dice ahora la nueva ley, del talento. O sea, esta ley habla en la introducción, o mejor dicho en el preámbulo, habla de los talentos, como si los talentos nos vinieran por naturaleza. Entonces se ha de dar a cada uno según su talento, cuando en realidad esto es hasta anticientífico. No proviene ni de la psicología ni de la biología, sino de un planteamiento semifilosófico. Hay contextos ambientales, sociales, culturales, familiares, que sí que condicionan bastante el desarrollo de todas las capacidades del alumno. La fotografía que en este momento tenemos es que existe más diferencia entre las 17 comunidades que existen en España que las diferencias que puede haber entre los distintos países de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un problema. Claro, esto es gravísimo, porque esto quiere decir que el destino educativo de un niño depende de la comunidad en que nazca. Las diferencias entre el norte y el sur en Italia también son muy altas. En Bélgica también las diferencias entre los valones y los flamencos también son muy altas. En Alemania también son muy altas. Es decir, las diferencias que hay internas dentro de los países, cuando se ven distintos países, son tan altas como las que hay entre países, que eso no es una excepcionalidad española. Pero lo bueno además es que cuando uno mira en perspectiva histórica, ve que los desiguales resultados que hay hoy en día están muy marcados por la inercia histórica. Y si hay desigualdades en comunidades autónomas, después de la descentralización en política educativa, son desigualdades que son iguales, incluso menores, que las que había cuando el sistema educativo estaba centralizado. Y por último, pero que ya le digo, en mi orden de prioridad sería el primero, la reformación del profesorado. ¿Eso quiere decir que no se ha hecho nada? No, se ha hecho. La Ley General de Educación del año 70 se preocupó de la formación del profesorado, se ha preocupado la LOCSE y teóricamente el gobierno actual también ha dicho que es un problema muy importante. Pero la verdad es que las políticas que se han realizado, por razones que ahora nos llevaría lejos discutirlas, no han tenido el éxito adecuado. Aquí sí que hay un consenso, incluso en lo que yo pude vivir en su momento, había hasta un cierto consenso entre los dos grandes partidos, representado en este caso además por los dos grandes líderes, es decir, por Rajoy y por Rubalcaba. El consenso es que no se puede realmente solucionar el problema educativo si no reformamos, si no conseguimos una alta calidad de los profesores. El sistema de formación, de selección y de evaluación de los profesores en España deja muchísimo que desear. En todos los parámetros internacionales hablamos de los indicadores de resultado, pero tendríamos que ver cuáles son los indicadores de formación, de selección y de evaluación del profesorado. Y ahí seguimos con unos sistemas de formación que son absolutamente obsoletos, basados a veces en unos parámetros educativos y pedagógicos propios de los años 80 o anteriores, en unos procedimientos de selección que se han ido deteriorando y que han ido respondiendo más a la estabilidad de los profesores que a la calidad del profesorado, primando la antigüedad por encima absolutamente de todo. Y por último, claro, sobre todo en la pública, a la que me estoy refiriendo en esto, aunque no es un problema exclusivo de la pública, con unos sistemas de evaluación. Lo que no podemos hacer es un profesor que inicie su andadura a los 25 o a los 30 años y que enseñe bien o mal
no tengan ningún otro aliciente que no sea cumplir trienios o como mucho algunos sesenios, según en qué comunidades vivan. Los profesores necesitan formación permanente porque los alumnos que hay ahora en las aulas no son igual que los que había hace 10 años o los que había hace 15 años. Hay que desplegar estrategias para atender a esta diversidad creciente, hay que tener estrategias para la convivencia en las aulas, hay, en fin, infinidad de cosas, además de la actualización científica también, ¿no? Y sin embargo en la Comunidad de Madrid han desaparecido los centros de profesores, los centros que se dedicaban a la formación del profesorado, se han reducido de 25 a 5, si no recuerdo mal, donde además el gobierno regional ejerce un férreo control ideológico de la formación que recibe el profesorado, que se reduce en general a inglés y nuevas tecnologías. Tenemos un poco más de problema en un excesivo academicismo. O sea, el sistema educativo español tiene unos currículos que no es que sean antiguos, pero son excesivamente académicos en comparación con otros países. O sea, Francia también son muy académicos, o sea, digamos, no es una excepción España, pero está entre los países que lo tienen, ¿no? Mientras que hay otros que lo que tienen es un sistema de currículos mucho más abiertos, más centrados en el desarrollo de capacidades o de competencias o de skills, como llaman los ingleses, o lo que sea, ¿no? Digamos que por tanto no se trata tanto de aprenderse no sé cuántas cosas, sino de desarrollar determinadas habilidades, obviamente también aprendiéndose cosas, pero desarrollar más habilidades. En lugar de aprender muchas leyes científicas, pues es desarrollar el pensamiento científico, que incluye aprender leyes, pero aplicarlas. En lugar de aprender muchos digamos, trucos de resolución de problemas, es saber plantear la resolución de problemas y resolverlos, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que el currículum obligatorio tiene que ser un currículum que esté más abierto a la diversidad de intereses que tienen los pibes. Entonces está bien que te enseñen análisis sintáctico, pero está muy mal que no te enseñen a poner un aplique, un interruptor en tu casa, o que te enseñen a cambiar un grifo. Y eso se junta con cierto corporativismo del profesorado de secundaria, que siempre lo que está preocupado es de tener solo alumnado muy seleccionado en el aula. Entonces ahí hay una tensión entre, hay que escolarizar a todo el mundo, pero hay estudiantes que son reacios a la cultura escolar y cómo combinas esos elementos, ¿no? Bueno, pues en España hemos decidido hacerlo por el método tradicional, que es libro de texto, 5 horas sentado, clase magistral, y bueno, pues hay gente que con ese sistema no funciona bien, ¿no? Pero la pedagogía dominante, que es una pedagogía transmisiva, autoritaria, impositiva, donde domina la palabra magistral del profesor, entonces se pide, a cambio de que estudies, de que te esfuerces, se exige que te esfuerces, ¿no? En función de un premio externo, no en función del placer de aprender. Que creo que es lo que la escuela no debería nunca limitar, sino que es lo que debería potenciar. Y nosotros los profesores deberíamos ser capaces de contagiar ese entusiasmo por aprender, por saber, por conocer, por saber vivir en definitiva. La teoría de las inteligencias múltiples, que efectivamente lo que defiende es que cada uno de los niños y las niñas que hay en el aula tienen una forma de aprender, tienen una forma de expresar la afectividad, tienen una forma y unas aspiraciones para, no sé, o competencias para interesarse más por un ámbito que por otro del conocimiento, etcétera, pues exige la formación del profesorado. Exige que el profesorado se comprometa precisamente con atender las necesidades específicas de cada uno de nuestros alumnos y alumnas que hay en el aula. Exige que efectivamente apueste por desarrollar las competencias que cada uno de nosotras y de nosotras aportamos en el aula y no por visibilizar las carencias que cada uno de nosotras y nosotras venimos demostrando en el aula. Y efectivamente todavía se arrastra una metodología de enseñanza-aprendizaje demasiado tradicional. Y ahí yo creo que sí, que nuestro sistema no es que esté anticuado, pero está entre los más académicos y yo creo que no vendría mal que lo hiciéramos de otro modo. Pero ahí tenemos un peso de una tradición tan fuerte que yo creo que es muy complicado, ¿no? Cuando ahora mismo hay debate sobre el sistema educativo español, prácticamente todos los medios de prensa
enseguida sale, no, claro, es que los alumnos se saben los ríos, no se saben los ríos, se saben no sé qué, se saben no sé qué. Y es como si el inconsciente colectivo español pidiese que eso es lo que hay que hacer en las escuelas. El informe PISA también analiza las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la OCDE. Los alumnos españoles muestran índices con un valor promedio para las estrategias de memorización y control, pero índices por debajo de la media en las estrategias que implican elaboración de contenidos. El sistema educativo español yo creo que no está anticuado, no está anticuado. Bajo mi opinión es una cosa que es un poquito peor, y es que no está centrado en el alumno. Yo creo que el sistema español es un sistema bastante actual, es un sistema bastante homologado a lo que hay en muchos otros países, o sea, no es nada exótico, ¿no? Aquí hay un debate de fondo, y es el debate de lo que los especialistas llamamos la comprensividad, que quiere decir cuánto de común hay en el sistema y cuánto hay de diferenciado, o sea, dicho en términos más pedestres, ¿no? Hasta cuándo los alumnos van todos juntos y cuándo empiezan a separarse, ¿no? Entonces, el sistema educativo español es un sistema de comprensividad larga, o sea, donde los alumnos están juntos hasta bastante adelante. Digamos que la comprensividad en los países europeos viene a estar hasta los 14, 15 o 16 años, salvo en Alemania y los países de influencia germánica. Ahora lo que se empieza a introducir con la LOMCE es una reducción de la comprensividad, porque ya antes, a los 14 o 15 años, se empiezan a introducir vías que son, bueno, no totalmente separadas, pero ya conducen, por ejemplo, a títulos distintos, ¿no? Entonces, ahí es donde está principalmente el debate. Entonces, países como España, con una comprensividad hasta los 16 años, hay muchos. O sea, que no es una excepción. Inglaterra, países nórdicos, hay bastantes países que están en esa misma. Por lo tanto, ahí no creo que haya problema. En mayo, el Gobierno remitió al Parlamento la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como LOMCE. Esta introduce importantes medidas para ir separando alumnos desde los 13 y 14 años entre los que estudiarán bachillerato y formación profesional. Asimismo, establece reválidas, evaluaciones externas de los alumnos. La norma refuerza al director del centro, que podrá establecer el perfil de los profesores que se quieran incorporar y vetar candidatos, reduciendo paralelamente la capacidad de los órganos representativos de padres y alumnos. La LOMCE tal parece que es una ley sacada de un cajón en el que estaba escrita antes de que empezara la crisis económica y se ha retocado por la crisis. Esta ley no es muy diferente de la que era la LOCE, la Ley de Calidad. Si se ha renunciado a algunas cosas, como el bachillerato de 3 años, es por la crisis, que les impide llevar a cabo iniciativas que supongan gasto. Pero verdaderamente es una ley que maneja los tópicos manidos de la derecha en materia educativa, que en España en concreto son centralismo, un recentralismo, una tendencia recentralizadora, supresión de la participación y de la intervención de la comunidad educativa en la educación, currículum academicista, sistema educativo con etapas diferenciadas, la parte obligatoria de la parte común, es decir, segregadora, que los alumnos van por itinerarios diferentes en función de su rendimiento académico y de su extracción social, debilidad en el gasto educativo, la evaluación entendida como algo externo, reválidas, y no como una parte más del proceso educativo. Mi opinión es un retorno al pasado, un retorno que no tiene una base científica, que tiene muchas ocurrencias, que no tiene un libro blanco ni un diagnóstico previo de qué es lo que necesita la educación española, que no tiene financiación y que tampoco tiene ningún tipo de participación democrática. No la apoya nadie, ni las familias, ni el profesorado, ni los sindicatos, ni la comunidad pedagógica, no tiene apoyos. Hasta el Consejo de Estado le da un varapalo muy fuerte, al menos en 10 puntos, y el Consejo de Estado es una institución del Estado que es un cementerio de elefantes, donde hay, en fin, un pensamiento bastante conservador. Y luego, cuando digo que es ideología, es porque es como si no quisiera esta administración conservadora que hubiera mezcla social en los centros educativos. Entonces, introduce mecanismos para ir abriendo esa separación. La separación temprana de una serie de alumnos que tienen dificultades, intentando asociar fracaso escolar a la situación socioeconómica de las familias, derivándoles rápidamente a vías y a callejones muertos de formación profesional de bajísimo nivel.
quiere también crear centros de excelencia o centros bilingües que separen del resto del alumnado. Mantienen la doble red privada concertada. Es decir, son muchos mecanismos que van buscando la segregación clasista. Estamos de acuerdo que no es un problema económico. Entonces, si no es un problema económico, ¿qué cosas fundamentalmente estamos echando en falta? Pues muchas cosas que afortunadamente aparecen en la LOMCE, y eso nos esperanza. ¿Creemos que la LOMCE va a mejorar la enseñanza? Creemos que si se lleva a cabo, sí. Esperemos que se lleve a cabo. Por ejemplo, la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación es muy necesaria en nuestro país. El saber qué colegios tienen mejores o peores resultados académicos y que esto sea público para las familias. Esto es muy necesario para la educación. El ver la integración familiar dentro del centro, el ver la autonomía del centro, todo esto que preconiza la nueva ley que se va a discutir, lo queremos enormemente positivo y creemos que puede dar muy buenos resultados. Para nuestro gusto, tendría que dar todavía más pasos de los que da la LOMCE, pero bueno, los que da creemos que van por la buena dirección. El primer borrador parecía que estaba escrito por un equipo de economistas y parecía que estaba escrito por alguien como del Ghost Plan, ¿no? La educación era puro productividad, había que planificar a X años, no sé. No sabía uno muy bien si lo había hecho un tecnócrata del Opus o de Stalin directamente, ¿no? Sin embargo, ya en el segundo borrador, ahí sí se ve que han introducido a gente con mucha más sensibilidad educativa y es un borrador que yo creo que cualquiera podría asumir. Entonces luego ya lo que hay que entrar es a evaluar en qué medida la ley se adapta a lo que diga el borrador. A mí hay un tema que es el que más me preocupa y que parece que el PP está cambiando y espero que lo haga, que es el que tiene que ver con los requisitos para cursar educación posobligatoria. Y ahí, por ejemplo, cuando vemos las diferencias entre comunidades autónomas, vemos que hay algunas, como la de Madrid, que si fuesen países serían de los mejores del mundo, pero tienen tasas de fracaso escolar por encima del 20%. Es decir, los pibes madrileños podrían cursar educación posobligatoria en cualquier lugar del mundo, menos en España. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro sistema educativo? Que a diferencia de lo que ocurre en otros países, le ponemos tanta traba a la gente para que haga educación posobligatoria, ¿no? La propia LOMCE contempla que hay una triple finalidad de la educación secundaria, que es preparar para la vida activa o para la formación profesional o para el bachillerato. Lo que ocurre en España es que hay que conjugar la O de obligatoria y por lo tanto un mínimo común que hay que dar a todos nuestros adolescentes con la S de secundaria y por lo tanto de preparación para otras etapas posteriores. De alguna forma hay que entender que hay distintas expectativas, distintas capacidades, distintos intereses. Y esto no es algo del proyecto actualmente que está en la LOMCE, sino que en la Ley de Economía Sostenible, que ya modificaba la propia LOE, se contempla la posibilidad de establecer distintas vías formativas. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es tener en cuenta que no todo el mundo aspira a una formación de tipo académico y, por lo tanto, que hay que dar una titulación cuando realmente hay un sector de la población que algo habrá conseguido durante 13 años de escolarización. Y en muchos casos, además, estoy convencido de que hay algo que ha conseguido que es digno de un reconocimiento a través de un título. Yo creo que la LOMCE da un paso en el sentido de reconocer una formación académica, distinguir entre aquella formación de carácter básico y otra de carácter profesional. Desde luego, creo que sería una equivocación, y me parece que en la LOMCE no aparece así, es que esos itinerarios, esas vías formativas, fueran cerradas y no permitieran una permeabilidad entre las distintas atenciones formativas. No está nada claro que el adelantamiento de la separación de estudios produzca efectos positivos a medio y largo plazo. Una persona en la que hoy en día se están amparando muchas de las políticas de recortes en educación es un economista, un buen economista norteamericano, que es Eric Hanushek, que dice que en aquellos lugares donde se han adelantado las vías profesionales y los alumnos se les ha dirigido antes a las vías profesionales, han generado un efecto beneficioso sobre el empleo a corto plazo, pero negativo a medio y largo plazo, por un fenómeno que yo creo que no es muy difícil de entender. El acortamiento de la decisión de ir a una vía profesional lo que lleva normalmente es un menor desarrollo de capacidades generales
y lleva el desarrollo de unas capacidades más específicas. Pero esas capacidades específicas, sin unas capacidades generales previas más amplias, se quedan obsoletas antes. Y entonces es gente que accede más pronto al empleo porque, claro, tiene una preparación muy específica dirigida a esa, pero cuando pierde el empleo porque ha cambiado el sistema productivo, por lo que sea, le es más difícil actualizarse y reorientarse en otra dirección, ¿no? Porque es otro de los puntos en los que coinciden los mejores sistemas educativos. Cuando retrasas la elección, está comprobado que obtienen mejores resultados. Y esto, por ejemplo, lo decía recientemente en una entrevista Pablo Zoido, analista de la OCDE, me decía esto, que el caso de Canadá, el caso de Polonia, coincidieron incluso Alemania también, que Alemania se pone siempre de ejemplo. Alemania, hace unos años, cuando vio la nota que sacó en PISA, se puso las pilas porque dijo, oye, aquí está pasando algo, que estamos a la cola. Entonces, retrasando un curso, se dieron cuenta que era posible que en más tiempo esos jóvenes aprendiesen lo mismo. Mi experiencia personal es que cuando tú unes en un aprendizaje cooperativo a alumnos excelentes o que van muy bien, con alumnos que tienen dificultades, todos avanzan más. Los excelentes porque en ese aprendizaje cooperativo tienen que entender, estructurar, expresar, dialogar, conversar ese conocimiento que poseen con el alumno que tiene más dificultades, y eso les enriquece mucho mejor y asienta mejor su pensamiento y el de los otros. O sea, mi experiencia es que en ese aprendizaje cooperativo heterogéneo, diverso, todos avanzan. Más de la mitad del dinero previsto en la memoria económica de la LONCE se va a gastar en establecer itinerarios segregadores que digan a los alumnos: tú no vales para estudiar bachillerato, tú no vas a hacer el itinerario académico, vas a hacer el itinerario profesional que va a tener menos valor añadido porque va a ser menos excelente. Gastan el dinero en clasificar, segregar y negar oportunidades, paradójicamente, cuando el dinero deberían invertirlo en generar más oportunidades, generar medidas de apoyo, de refuerzo para que más alumnos titulen y puedan estudiar después o bachillerato o FP, lo que quieran, ¿no? No podemos hablar de mejora educativa si no hablamos del concepto de educación y cómo impacta la educación no formal e informal en lo que es el currículum escolar, en la educación formal, etc. Tenemos que considerar que, dado que hay diversidad en nuestras aulas, nosotros tenemos que tener un currículum escolar que también sea flexible, con las capacidades y con las, digamos, expectativas de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Es decir, tiene que haber flexibilidad en el currículum escolar, flexibilidad en la organización escolar. Formación del profesorado permanente, capacidad de abrir nuestros centros educativos al barrio y que sean realmente un centro que irradie educación y formación, porque lo que queremos es que las personas tengan cada vez más formación para poder tener un sentido crítico y poder actuar libremente. Por eso nosotros estamos muy en contra del examen, reválida, prueba que se quiere hacer a los niños de 5 años. Eso es una barbaridad que no se hace en ningún lugar del mundo, por más que lo quieran disfrazar, de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el niño a los 5 años va a responder a las preguntas pues como le parezca, de forma mágica, con una ocurrencia. Y como me contaba una colega que está trabajando con niños de 5 años, que había ido el inspector a su clase y le había dicho: oye, tienes que adelantar la resta al mes de abril, porque en junio a los niños le vamos a poner una prueba de resta. Sí, lo que estoy viendo en este momento con las pruebas, por ejemplo, de sexto, de primaria, que se están haciendo en la Comunidad de Madrid desde el año 2006, que son pruebas que no van dirigidas a mejorar los procesos de aprendizaje, que es el único sentido que tendría la evaluación, están significando el poder y la administración dirigen los contenidos curriculares a través de las pruebas. Si yo voy a pedirte en las pruebas que tú hagas esto y esto, voy a hacer que mis clases vayan dirigidas a que tú te prepares bien para esa prueba de evaluación.
La relación entre las diferentes patas o componentes de la comunidad educativa depende de los niveles educativos mucho. Por ejemplo, en infantil y en primaria la relación del profesorado con las familias es muy intensa. En secundaria hay como una especie de paso atrás por parte de las familias, ya se les considera más mayores, más autónomos, y también yo creo que autocríticamente tenemos que decirlo, quizá el profesorado de secundaria no tenemos asumida esa necesidad tan imperiosa de establecer complicidades con las familias para ayudar a una formación más integral y más amplia del joven, de los adolescentes. Ellos están en los órganos colegiados, evidentemente, están en los consejos escolares, algo que la ley Wert pretende descafeinar y dejar sin ninguna competencia. A ver, la LOMCE es muy clara, pretende expulsar a los padres, o sea, del sistema educativo, en el sentido de que el consejo escolar somos molestos. Somos molestos a la administración porque somos muy independientes. Los padres no nos pueden recortar sueldos, no nos pueden amenazar con despidos, no nos pueden hacer nada de eso. Entonces la participación de los padres es bastante libre y además pasional porque implica nuestros hijos, no nos implica el sueldo, ¿no? Los recortes se han vivido de la siguiente manera. Han sido económicos, porque aunque nos hayan mantenido la cantidad de dinero, es verdad que ha habido inflación y por tanto el dinero vale menos y puedo comprar menos gasoil para la calefacción o pagar menos recibo de la luz o menos papel para la fotocopiadora. Yo creo que ese verdaderamente no es el más importante. Es importante, pero digamos que también ha servido de acicate a los centros para saber recortar gastos que eran hasta cierto punto, no digo superfluos, pero que se podía reducir. Los recortes más importantes han sido en lo que se dice recursos humanos. Nos han mandado menos profesorado en un contexto en el que, como hemos dicho antes, han aumentado el número de alumnos, el porcentaje de alumnos que se quedan en los centros de enseñanza obligatoria porque no tienen alternativa fuera. Tenemos más alumnos y menos profesores. Ahí es donde se han notado los recortes. Y ahí es donde está el carácter poco social de los recortes. Porque en vez de acordarlos, pactarlos, consensuarlos, lo que se ha hecho ha sido suprimir las medidas de apoyo a los alumnos con más necesidades educativas, la de atención a la diversidad. Por ejemplo, en nuestro centro este año no tenemos profesor que atienda a los alumnos de compensación educativa. Un dato que es muy significativo y es que por cada euro invertido en educación se obtienen 4 euros, es decir, se cuadriplica la inversión productiva, con una condición, que esa inversión sea sostenible en el tiempo, se mantenga, y segunda condición, que ese beneficio se obtiene a medio o largo plazo. Una cosa que nos sobra en la educación es burocracia. Hay mucha burocracia en los centros escolares, empezando por la enseñanza obligatoria y terminando por la universidad. También hay que ver, ¿no?, que es evidente, ¿no?, que la enseñanza es cara por sí, la enseñanza es cara, no es barata, ¿no?, y los más pequeños más cara incluso. Entonces yo creo que también se puede discutir, ¿no?, que no todos los recursos son imprescindibles, sino que hay recursos imprescindibles y algunos recursos que pueden ser más prescindibles o compartidos, ¿no?, compartidos por distintas aulas en un colegio o por distintos centros. Yo creo que sí que es interesante abrir un debate de cómo racionalizar los recursos y los medios, ¿no?, y que ahí se puede ahorrar, digamos, ¿no?, se puede ahorrar. Ahora, difícilmente se puede ahorrar en profesorado, porque la enseñanza, la educación, es una actividad que implica mucha carga emotiva, muchas relaciones, ¿no?, mucho seguimiento del alumno, ¿no?, y difícilmente eso se puede mejorar recortando con menos personal. A ver, la Comunidad de Madrid tiene una red que denomina la red pública, ¿no? Esta red pública pues tiene en estos momentos un gravísimo problema, y es que desde el año 2008 la Comunidad de Madrid sistemáticamente ha ido aumentando las tasas que las familias pagan.
nunca ha sido gratis la educación infantil. Lo que pasa es que hasta el 2008, aquellas familias con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, por ejemplo, estaban exentos de pago de cuota y además tenían becas de comedor. Bien, desde el año 2008, absolutamente todas las familias, aunque no tengan ningún ingreso, tienen que pagar una cuota de escolaridad que en estos momentos está en 90-100 euros más 90 euros de comedor. Este, digamos, que es el tramo más bajo. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Pues suprimir las becas, suprimir las ayudas de material escolar y solamente tiene una cantidad que no recuerdo exactamente el dato, pero debe estar en torno a los 26 millones de euros, lo que nosotros llamamos cheque guardería, para aquellas familias que no quieren la pública y que llevan a sus hijos a la privada. El programa Educa 3, cuando llega al poder el Partido Popular y hace sus primeros presupuestos, suprime en los presupuestos el programa Educa 3. El programa Educa 3 era un programa que puso en marcha el anterior gobierno y que consistía en construir puestos escolares para el ciclo 0-3, es decir, para los bebés 0-3 de la educación infantil. Esto, al suprimirlo, tiene una consecuencia muy importante, y es que las familias más desfavorecidas no pueden mandar sus niños a lo que es una guardería hoy. En España se da la paradoja de que hoy cuesta mucho más mantener un niño en una guardería que casi mandarlo a la universidad. La política de disminuir las becas, se ha disminuido las becas un 12%, y se han aumentado las tasas de matrícula universitaria un 66%, es decir, 2/3 más, casi se ha doblado. Si usted pone en conexión aumento brutal de las tasas de matrícula universitaria y disminución de las becas para aquellos que no tienen medios para pagarlo, evidentemente, ¿quién está más perjudicado? Las clases débiles que no pueden permitirse pagar las tasas de matrícula, con lo cual abandonarán la universidad. Seguro que ya dentro de poco sabremos los datos de abandono de la universidad y habrá ya en el mes de octubre, cuando se abran las matrículas, habrá muchos alumnos que no se podrán matricular. El Plan PROA, como todo nuestro mundo es un mundo de siglas, es muy sencillo. Es un programa de refuerzo, orientación y apoyo. Un programa de compensación de desigualdades en educación. Y ese es el Plan PROA. Se ha comprobado, todos los expertos están de acuerdo, en que los problemas que estamos teniendo con el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria no se resuelven invirtiendo en los últimos años de la escolaridad obligatoria, sino en los primeros años de primaria. ¿Cómo? Como con un programa de refuerzo, el que puso en marcha María José Sansegundo. Refuerzo del aprendizaje. Los niños que tienen problemas de aprendizaje, eso se ha detectado que pasa ya en primero o en segundo de primaria. Es muy curioso que ese plan que se aplicó ininterrumpidamente desde el año 2006 hasta el año 2011, cuando el ministro tiene su primera comparecencia, el ministro Wert, ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, un diputado le pregunta por este programa y entonces él dice que es un programa que se va a evaluar y que si es satisfactorio lo van a mantener. Falso, de toda falsedad. Vamos a ver, los recortes yo creo que hay que mirarlos desde dos puntos de vista. Por un lado se reduce dinero, pero por otro lado se ingresa menos, porque cuando hablamos de recortar es de no gastar. Pero en educación casi son tan importantes los no ingresos, los regalos fiscales. No tiene sentido que un sector, que una empresa que tenga problemas financieros se dedique a repartir y a regalar patrimonio. Y aquí la Administración
educativa y la administración pública está regalando parcelas de suelo público a entidades privadas, para luego concertarlas, pero a entidades privadas. Y está permitiendo desgravaciones fiscales, es decir, no ingresos, a familias con rentas de hasta 120.000 euros anuales, y el hecho de que haya menores ingresos da al traste la justificación con la que se hacen los recortes, y es que no hay dinero. Si no hay dinero, ¿por qué se recortan los ingresos? ¿Por qué se priva de ingreso de fondos al sector público? Cuando se debate la Constitución y cuando se debaten los valores básicos que se incluyen en la Constitución, hay dos posiciones antagónicas. Una es la posición de la izquierda y en general de los sectores progresistas que entendían y seguíamos entendiendo que el eje central de un sistema educativo es el derecho a la educación de todos en condiciones de igualdad, y eso se traduce o se canaliza, como en Francia o en otros países europeos, a través de la escuela pública, y la posición de las derechas, que era que lo importante que había que garantizar era el derecho de los padres a elegir el centro que quisieran para sus hijos, el centro y el tipo de educación. En el pacto constitucional se buscó un equilibrio, y ese equilibrio era, por una parte, la escuela pública, que se potenciaba, y por otra parte, la escuela concertada. La escuela concertada que se financiaba con fondos públicos, pero que era una escuela gratuita, era una escuela participativa, y era una escuela cuyo sistema de selección de alumnos se hacía igual que en la escuela pública. Criterios de proximidad, criterios de renta y también criterios de hermanos en el centro. Esto que fue el acuerdo de aquel momento, esto está roto. Hoy la escuela concertada no es gratuita, se cobran cantidades en algunos sitios muy importantes a los padres. Hoy no son los padres los que eligen el centro, sino que son los centros concertados los que eligen qué padres y por tanto qué niños quieren que vayan. La última medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid es que ya ni siquiera la cercanía es el factor principal. El concierto se establece allá por el año 86, lo establece la LODE, que se trata de que el Estado abona al colegio y a los profesores los gastos que se consideran para esa enseñanza. Este es en esquema el concierto. Por tanto, al padre no le cuesta nada, al Estado le cuesta aproximadamente ese puesto escolar, pues como un 40% de lo que le costaría si lo impartiera él. ¿En dónde está ahora mismo el problema? Pues el problema está, por una parte, en que no hay suficientes puestos de enseñanza concertada, como decía antes, para la demanda familiar, y por otra parte, en que lo que el Estado abona a los profesores y a los centros es insuficiente. ¿Por qué? Porque a los profesores les abona menos de lo que les da a un profesor público y además trabajan más horas, y luego porque los gastos generales que incurre el centro no se pueden sostener con la aportación estatal. Esa aportación hay que subirla. Entonces, como veis, el concierto es un derecho de las administraciones que, si piensan que no pueden cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos los alumnos, a todos los jóvenes y niños, pues solicitan de centros de titularidad privada que cumplan esta función a cargo de un dinero. Nunca un derecho subjetivo de los padres a elegir centro docente. La Constitución no reconoce esto, ni la nuestra ni la de ningún país europeo. Históricamente los tres factores claves eran la cercanía, 2, las rentas familiares, 3, el tener hermanos que a través de esos criterios hubieran entrado en el centro. Todo eso se ha trastocado, se le ha dado la vuelta, la cercanía ya no es un factor, la renta es un factor completamente secundario, y lo que ahora vale es fundamentalmente el tener hermanos. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que ya no son los padres los que eligen el centro, sino es el centro el que elige a los padres y a los niños. Si la familia no se incorpora al centro, esa enseñanza difícilmente será de calidad en la actualidad. Si hablamos de hace muchos años, se podría concebir esto, pero es una enseñanza anticuada en la que ya nadie cree. Claro, difícilmente se puede mantener el que la familia participe en el centro si la familia no ha optado por ese centro.
porque claro, no todos los centros son iguales, y malo sería que todos los centros fueran iguales, porque sería café para todos, eso no, iría en contra de la libertad de enseñanza. Entonces las familias deben de optar y deben de tener plaza en aquellos centros que ellos han elegido, sean los que sean. Los estudios que hay hechos sobre los resultados, comparación de resultados, etcétera, todos coinciden en que no es un reparto homogéneo de la población. Hombre, hay factores que tienden a explicarlo. Bueno, por ejemplo, muchos de los centros concertados tradicionalmente han estado primero en ciudades y segundo en zonas, digamos, mejor establecidas de las ciudades. Por ejemplo, toda la población rural o de muchos de los lugares de extrarradios, etcétera, pues no están en la enseñanza concertada. Y entonces, claro, eso explica, digamos, de manera natural, sin otro tipo de cosas, explica una diferencia. Pero ha habido centros concertados que han tenido políticas, bueno, pues más o menos disuasorias del alumnado que no les interesaba, por así decirlo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, también es verdad que se produce un efecto de autoselección también en otros casos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo voy a mandar yo a mi hijo o a mi hija a tal sitio? Allí va gente de otro tipo. Luego, si van de excursión y tal, y el mío no puede o no se siente, o le invitan a cumpleaños y luego como... O sea, que hay un efecto... Y en algunas poblaciones se ve clarísimo. Por ejemplo, con la población gitana, está claro que tienden a concentrarse en determinados centros porque quieren ir juntos a los mismos centros, ¿no? Yo creo que también... Bueno, pues ha habido otros factores, como por ejemplo el hecho de que muchos centros concertados pues no cuenten, y tampoco la administración les haya dado recursos para atender a la población más complicada, por ejemplo los alumnos de integración, ¿no? Y entonces quiere decir que, claro, pues entonces esos alumnos naturalmente iban a los centros públicos. En la zona este de la Comunidad de Madrid, con una renta per cápita media-baja, la escuela pública escolariza a más del 80% de la población. En la zona oeste, correspondiente a rentas mucho más altas, la escuela concertada escolariza a más del 40% de la población. Entonces, lo de la concertada, por ejemplo, tiene un argumento de que sale mucho más barata una plaza en la concertada que en la pública. Ahora yo no recuerdo los números, pero no lo tengo fresco en la cabeza, pero podemos estar hablando como 800, 900 euros concertada, 1.200, 1.500 en la pública, para hacernos una orientación. Pero claro, yo lo que les digo es que esta es una cifra tramposa. ¿Por qué? Porque, por un lado, la concertada elige dónde va, dónde coloca el centro, la pública no. Y no sale lo mismo poner un colegio o dar educación en ciudades que dar educación en zonas rurales. Sale mucho más cara la infraestructura. Luego, el elemento principal del coste son los salarios. Entonces ellos están ofreciendo un servicio menor, pero en cierta medida ellos tienen un profesorado que no ha pasado por pruebas selectivas, un profesorado que se contrata de forma arbitraria por el centro y que tiene salarios menores. Entonces, y luego tienen otro elemento que no tienen la obligación de atender a la diversidad que tiene la pública. Que cada cambio de gobierno cambien las leyes de educación, pues es un desatino. Aquí se suele decir, siempre se saca a colación una brillante metáfora que Miguel de Unamuno formuló a finales del siglo XIX, es decir, el problema nos viene de lejos, que era el mundo de la educación, decía él, se asemeja en España a la tela de Penélope, una interminable tela que se teje por la mañana y se desteje por la noche. Uno no sabe si está situado en el 2013, en el 2006, en el 2002 o en 1995. Yo creo que hay que recuperar un sentido de Estado y que hay que quitar carga ideológica, evidentemente, a la educación, que es, además de otras cosas, es uno de los servicios públicos básicos y necesarios que tiene este país. Ahora que se habla tanto de economía, la propia educación, como formadora del capital humano, es básico para poder salir de esta crisis. Sería muy necesario un pacto de Estado de educación,
En España, ¿por qué no se da el pacto de Estado de educación? ¿Porque no hay voluntad de pactar? Yo no creo que sea por eso, porque han pasado ya muchos años de nuestro ordenamiento constitucional y podría haber un pacto de Estado. Yo lo que he visto es que no puede haber un pacto de Estado mientras los partidos políticos o algunos partidos políticos tengan la educación fuertemente ideologizada políticamente. Desde 1981, que es la primera ley de la democracia, el Estatuto de Centros Escolares, ha habido 10 leyes reformando la educación escolar, la formación profesional y la universidad. Y en este momento hay 2 leyes más en la cocina. La LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad para la Educación Escolar, y la Ley de Reforma de las Universidades. Es decir, que cuando el Gobierno Popular termine este ciclo, tendremos 12 leyes. Pero como, lamentablemente, ojalá me equivocara, lamentablemente estas 2 leyes van a salir con la mayoría absoluta del Partido Popular, eso quiere decir que cuando haya un cambio de gobierno, de otro signo político, serán derogadas y vendrán otras leyes. Esto es enorme disparate. Esto hay que ponerle fin de una vez por todas. Tiene que haber un pacto de Estado sobre la educación. Las reformas educativas, para que sean fructíferas, necesitan tiempo. Es decir, muchas de las reformas que se han hecho en España en estos 30 años ni son, hoy día no sabemos si son buenas o son malas, porque no ha habido tiempo para evaluarlas. Los problemas educativos que tiene España son tan grandes, son de tal magnitud, que se necesita el concurso de todos para solucionarlos. Todos los que estamos metidos en la tarea educativa debemos de meter el hombro y apoyarnos unos a otros. Hay problemas que en la educación no se pueden resolver, aunque la educación es la caja de resonancia donde se perciben más esos problemas, pero que el origen de esos problemas está más allá del sistema educativo. Por ejemplo, el tema lingüístico. Lo he dicho e insisto, el problema lingüístico no es un problema educativo, es un problema de convivencia, si se me apura hasta de modelo de Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es resolver el modelo de Estado para que se resuelva una de las consecuencias que es el problema lingüístico en las aulas. En un segundo nivel, yo creo que sería posible alcanzar, si no un pacto mayúscula mientras no haya un pacto de Estado, es posible y deseable alcanzar lo que podríamos decir acuerdos parciales, sectoriales, entre los 2 grandes partidos y que son los mimbres que pueden solucionar la situación en estos momentos que tiene la educación. El gran triunfo de este sistema neoliberal y demás es que nos ha hecho carne de su carne. Entonces ha hecho que sus aspiraciones sean las nuestras. Entonces nosotros como padres queremos que nuestro hijo sea el más excelente y que llegue a ministro de Economía o a no sé qué. El trabajo que hay que hacer en este momento para la transformación de la sociedad, la transformación del modelo de persona que se nos propone y la transformación del sistema educativo, es que tenemos que trabajar concienciadamente en un cambio profundo de conciencia y de consciencia de todos en ese sentido. Porque si yo pido que mi hijo sea el excelente, estoy pidiendo que sea el más competitivo, el más deshumanizado, porque para abrirme paso en esta sociedad lo voy a tener que hacer a codazos, a costa de lo que sea. Luego tiene que ser una escuela que busque una sociedad más justa. Se puede educar para reproducir el sistema o se puede educar para una sociedad más liberadora, es lo que decía Freire, ¿no? O una educación bancaria o una educación liberadora. No es posible la escuela que queremos, la escuela de todos y para todos, con una sociedad injusta. Quieren aplicar las leyes de la economía del mercado a la educación y es algo que no se puede aplicar a la educación. Ahora mismo va a ser un mal momento y vamos a tener que aguantar mucho, desde luego. Que esto vaya a ser así para toda la vida, no, la vida da muchas vueltas y cambian mucho las cosas, cambia la cabeza nuestra, cambia la cabeza de la gente y obviamente, afortunadamente, a pesar de que siempre se quiere pisotear a la gente, parece que hay algo en el ser humano que no se deja pisotear y que lucha por la dignidad y por la libertad y se acabará imponiendo, ¿no? Aunque ahora nos va a costar.